Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo en plena vorágine de principio de curso. Ya el curso escolar empezó hace tiempo y el curso pastoral, parroquial, nos vamos incorporando todos y ahora es un momento pues de plenitud. Y estamos empezando con muy buen pie porque tenemos aquí a Alfredo Panadero. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un joven graduado en comunicación audiovisual, está haciendo un máster de guión audiovisual en Pamplona. Y bueno, viene precisamente para hablar de un tema doloroso, pero a la vez de máxima actualidad, el tema de los cristianos perseguidos. Alfredo ha estado 3 semanas en agosto en Irak, ¿verdad? Eso es. ¿A qué fuisteis? Cuéntanos un poco el proyecto de Irak durante estas 3 semanas, Alfredo. Vale, el proyecto de Irak se llama Guardianes de la Fe. Es un proyecto que ha tenido 3 vertientes. Por un lado hemos tenido una parte de voluntariado, donde 2 chicas, Eulalia Vives y Blanca Zazú, estuvieron ayudando al padre Douglas en el campo de refugiados de cristianos que se llama Marelía. ¿Vale? Luego hubo una segunda parte de reportajes, que mientras estábamos ahí fuimos escribiendo una serie de reportajes sobre lo que íbamos viviendo y las personas y las historias que íbamos conociendo ahí en Irak. Y la tercera parte es un documental, que ahora mismo estamos en la etapa de postproducción, y consistió básicamente en rodar, filmar todas las historias y las entrevistas que pudimos hacer a obispos, a cristianos, a yazidís, a kurdos, a musulmanes también, y sobre acerca todo el conflicto y lo que se lleva viviendo ahí durante especialmente este último año. De acuerdo. Alfredo, ¿tú por qué te enrolaste en este proyecto y estuviste ahí 3 semanas en Irak? Pues este proyecto, en su momento, en febrero, conocí a Jaume Vives, que es el director del proyecto, y me habló de la idea de ir a Irak y contar estas historias de las personas que viven ahí, los cristianos que viven sin voz, y me contó la idea de darles voz a los que ahora mismo no tienen voz. Esa es la intuición del proyecto, ¿no? Dar voz a los que no tienen voz. Eso es. Y junto con Javier Carreras y Juan Villanueva y Carlos Toda decidimos irnos ahí con esa idea de contar lo que está ocurriendo y lo que están viviendo estas personas aquí. Y así como el resumen de lo que tú has visto ahí, aunque vamos a desgranarlo un poco más, pero ¿tú qué quieres contar de los cristianos de Irak? Pues yo quiero contar, como el equipo también, queremos contar lo que está ocurriendo y lo que están viviendo ahí, o sea, la vida de las familias afectadas por la guerra de Irak. Una guerra de religiones entre los sunitas y los chiitas. Y en la que los cristianos y otras minorías religiosas están sufriendo en sus propias carnes y sobre todo injustamente. Están en medio de un conflicto en el que ellos no han formado parte en ningún momento y en los que directamente están siendo pues aniquilados. No, pues esto es interesante que lo digas porque efectivamente nosotros pensamos que hay un enfrentamiento, no sabe de quién, y como si los cristianos fueran parte de ese conflicto. No, son los sufridores y las víctimas de ese conflicto, ¿no? Exacto. ¿Con qué obispos habéis tenido relación directa? Pues estuvimos con el obispo de Caracos, que es un obispo ahora mismo sin diócesis, porque la ciudad de Caracos fue invadida por el Estado Islámico. Estuvimos también con el obispo de Erbil y con el obispo de Kirkuk. Y los 3 nos contaron el estado de sus diócesis, de los feligreses, y de que después de un año y después de lo que han vivido ahí y sobre todo ver que la ayuda internacional no es suficiente, pues está siendo muy duro para los feligreses vivir el día a día y vivir su fe. Claro. Donde anuncia que el Estado Islámico va a entrar, los cristianos tienen que huir o tienen... Bueno, el tema es complejo. Dependiendo de qué ciudades, la historia es diferente. Cuando nosotros hablamos con los cristianos de Mosul, nos contaron que en Mosul el Estado Islámico, cuando iba a entrar, los vecinos musulmanes abrieron las puertas
les dieron comida y bebida al Estado Islámico. No lo digo yo, lo dice El Mundo, el periódico El Mundo, que lo anunció en su momento, y fue así, o sea, los vecinos musulmanes vendieron a los cristianos y amenazaron a los cristianos para quedarse con sus bienes y para que ellos huyeran de lo que iba a venir. Y bueno, la verdad es que es una tragedia y al mismo tiempo es un ejemplo, lo que los cristianos ahí, que por no renegar de su fe, se marcharon del peligro de los musulmanes. No solamente por salvar la vida, sino porque efectivamente, si no, tenían que renegar. Exacto, ellos tenían tres condiciones. Para ellos, para el Estado Islámico, nosotros somos la religión del libro y tenemos tres opciones. Una es convertirnos al Islam, otra es pagar la ley sharia, que es lo que tienen que pagar cada cierto tiempo, una tasa para seguir viviendo en ese territorio, y el tercero es huir del lugar. Entonces los cristianos, por no renegar de su fe, decidieron salir de sus hogares, después de haber estado conviviendo con esos musulmanes durante 20 años, o durante 30, o durante 10. Tuvieron que irse amenazados por sus propios vecinos. A su vez también, claro, bajo la presión del Estado Islámico, no es una situación equilibrada. Claro, entonces en el caso de Mosul, una ciudad de 1,7 millones de habitantes, o sea, pongamos Barcelona, pues en 4 horas fue tomada por el Estado Islámico, que fueron unas 300, 500 personas las que entraron, y la tomaron vacía, porque 60.000 militares iraquíes que estaban ahí defendiendo la ciudad huyeron. ¿Dejaron indefensa la ciudad? Dejaron indefensa la ciudad inexplicablemente, o sea, todavía a día de hoy no se sabe exactamente cuáles fueron los motivos para huir de la ciudad de estos militares, y los cristianos, forzados por sus vecinos musulmanes, tuvieron que huir. Alfredo, si te parece, un paréntesis para ver unas imágenes de la Iglesia perseguida en los 5 continentes y ver un poco el horizonte mundial. Adelante. Yo soy un consultor, 本来有一份很好的工作，不知道为什么信了主以后，政府就把我工作拿走了。നാശകരമായ സുനാമി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്നും വന്ന സഹായം സമ്മതിച്ചില്ല, നിഷേധിച്ചു. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പോലും തരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. پدرم منو از خونه انداخت بیرون. مامانم هنوز گریه میکنه. من در چشم اونا مردم. Waktu tsunami datang menerjang semuanya hancur, tapi keluargaku selamat. Sayang sekali Alkitabku hilang, sehingga saya mengalami kesulitan untuk berkhotbah dengan apa yang saya ingat saja. 제가 감옥에서 다른 사람을 만났습니다. 그들 또한 예수 그리스도를 말하는 것으로 인하여 문매를 맞았습니다. 어떤 이들은 거의 맞아 죽을 뻔했고 어떤 이들은 아무도 모르게 사라져버렸습니다. 그러나 그들은 잊혀질 수 없습니다. Becha asubuhi nyanga ne harra tawe malabera base jabefwe nono saiba bana base sebali konendera rawetta ne samwene sendino domseja ta. Ellos tomaron nuestras tierras, ellos quemaron nuestra iglesia, hasta la policía estaba allí, nos sentíamos tan solos. Ibati baba mitiko, iya mi tojuwa, nisin, iya mitiko, emi ati aburo mi, awoni baba, awoni iya. 우리들은 당신의 기도를 느낄 수 있었습니다. 그 기도는 정말 능력이 있더군요. Ustedes vinieron aquí
Entonces supimos, sí, ustedes se preocupan mucho por nosotros. Enyo muri kurukono kwa wele kwe chihabi kuri berera liefwe. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. شما خرج منو دادید که من انجیل رو یاد بگیرم. خیلی ممنونم. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. Ahora Jesu. 我们是教会。 ما همگی کلیساییم. Nosotros somos la iglesia. Kita lah gereja. Epa uri kanisa. 우리들은 모두가 교회입니다. Efectivamente, Sangre de Mártires, semilla de nuevos cristianos. Imágenes dramáticas, pero también llenas de esperanza. En los 5 continentes se da este mismo hecho, como se ha dado en la historia de la Iglesia. Contigo, Alfredo, estamos viendo más el tema de Irak. Y bueno, en esta misma línea, estuvisteis en el campo de Erbil, en el Kurdistán iraquí, ¿no?, con el padre Douglas. Fue allí vuestro lugar de asentamiento, centro de operaciones. ¿Qué viste allí, Alfredo? Pues eso es, nosotros estuvimos en el barrio de Ankawa, por cierto, que es el barrio, ahora que es conocido como el barrio cristiano, porque la mayoría de cristianos que venían de estos pueblos, de Mosul, de Caracos, de Bartella y de muchos otros, han ido a Erbil y a este barrio en concreto, la mayoría han estado ahí y viven ahí. Entonces, el campo de refugiados del padre Douglas, Marelía, la parroquia de Marelía, es donde acoge a muchísimos cristianos de Caracos, fundamentalmente, y donde viven, bueno, como pueden, viven hacinados en contenedores de obras. Por ejemplo, nosotros vemos un contenedor de obras en Pamplona o en cualquier sitio, ¿no? Pues ahí es donde ellos viven, 1 o 2 familias hacinadas en cada uno de ellos. Y bueno, y viven del dinero que les da Ayuda a la Iglesia Necesitada, entre otras organizaciones, y también viven un poco de la caridad, de lo que buenamente gente también les da. O sea que... ¿Cómo recibieron a vosotros? Porque os preguntarían a qué venís, qué queréis hacer. Sí, bueno, en nuestro caso habíamos hablado con el padre Douglas, vino a Barcelona. Sí. ¿Ha estado en Pamplona también? Y estuvo en Pamplona, efectivamente, le conocí en persona, le dije que nos íbamos a ver en Irak. Sí. Y el padre Douglas nos pidió ayuda en el tema de educación, ¿no? De voluntariado, concretamente, que es donde Eulalia y Blanca estuvieron, y estuvieron dando clases de castellano, ¿vale? Y además nosotros le dijimos que íbamos a hacer un documental, entonces él nos facilitó el acceso a más gente y a más cristianos de la zona. Sí, sí, sí. Y luego allí, por ejemplo, un día cualquiera de tu labor, ¿en qué consistía? Bueno, para empezar no había un día cualquiera, cada día era muy distinto, pero bueno, un día cualquiera igual podía tener 3 entrevistas, 2, 3 entrevistas, conocer historias diferentes. Quizá un día entrevistábamos a un ministro kurdo y al mismo tiempo a una monja cristiana y a un refugiado cristiano o una yazidí, entonces iba variando un poco. Entonces realmente nos movimos muchísimo en la zona de Erbil, especialmente, pero luego íbamos haciendo algunas incursiones a otros lugares. Fuimos a Al-Kosh, que es la última ciudad cristiana del Nínive, de la llanura del Nínive. Fuimos a Kirkuk, que es Irak también, para estar con el obispo de Kirkuk. Fuimos a algunos frentes de guerra, estuvimos en Talskef y estuvimos muy cerca de Bartella también, que ahora es una ciudad tomada por el Estado Islámico. Y bueno, y estuvimos en general rondeando por ahí y conociendo las historias de los distintos campos de refugiados. Sí. Cuéntanos algo que a ti te impresionara y que quieras comunicar con especial fuerza, que después vayáis a poner imágenes en este documental que estáis preparando.
que nos pueda ayudar. Pues a mí me impresionó muchísimo el testimonio del padre Douglas. Es verdad que él ha ido a muchos otros lugares del mundo a contar su historia, pero... ¿Él es de allí? Él es iraquí, él es de Bagdad, concretamente. Fue destinado a Erbil, a cuidar de la parroquia de Marelía. Y el padre Douglas fue torturado durante 9 días por un grupo yihadista, terrorista, y bueno, y cuando cuenta su testimonio, cuenta que cuando estuvo esos días, pues aparte de rezar por las personas que todos los días le pegaban y todos los días le torturaban, él encontró fuerza en unas cadenas en la que él estaba atado y contaba las cadenas, los grilletes, hasta 10. Y entonces él empezó a rezar las 10 Ave Marías. Exacto. Sí. Empezó a rezar el rosario siempre. Y bueno, y digamos que ese testimonio a mí me impactó especialmente y me hizo replantearme, bueno, creo que quizá merece la pena ir a Irak y contar lo que está ocurriendo. ¿Tienen tentaciones constantes de abandonar esa tierra? Bueno, es verdad, hay una cosa que es importante saber, que después de un año y ver que ellos ven que no hay mucha respuesta ni ayudas reales, ¿no? Sí, para volver a sus lugares, cada vez más los cristianos ahí han perdido el sentido de pertenencia del propio país, ¿no? O sea, ya no se sienten iraquíes, la verdad. Entonces, muchos de ellos piensan en irse a Europa, piensan en salir del país, en irse al Líbano y en encontrar una oportunidad que no encuentran aquí, ¿no? Hemos hablado con muchos sacerdotes y muchos obispos también y muchas personas y muchas familias acerca del tema de irse o quedarse, ¿no? Porque por un lado, si se van, no solo lo dejan todo ya definitivamente, sino que empiezan una nueva vida y que es muy complicado para ellos tener pues, educación, sanidad, trabajo. Pero es que ahora mismo ahí en Irak no tienen ni educación, ni sanidad, ni trabajo. O sea, están en una tesitura en la que no ven mucha opción ni mucha oportunidad. Desde el campo de refugiados del padre Douglas y desde muchos otros campos se trata tratan de ayudar en estos 3 campos, pero es muy complicado. Entonces los obispos nos ponen muchas veces los ejemplos de que vienen a ellos o ellos quieren que la gente no se vaya, claro, pero al mismo tiempo comprenden que la gente se quiera ir, porque ellos hacen todo lo posible por ofrecer esto, por ofrecer unas condiciones de vida buenas, que no llegan, que ahora mismo no tienen. Sí. Entonces comprenden que la gente se quiera ir o que la gente se vaya por esto mismo, porque no tienen lo que necesitan. Sí. Habréis estado también con personas que tienen mártires en sus familias, personas que, miembros de su misma sangre, han perecido, los han matado. El tema del perdón, de la reconciliación, ¿cómo se está viviendo y trabajando? Pues existe un caso concreto que conocimos ahí, que a mí me impactó muchísimo, que fue el padre de David. David es un chaval que el 6 de agosto de 2014, a las 9:30 en Caracas, es aniquilado por el Estado Islámico con un bombardeo. Él y otros 2 niños mueren al acto y el primo de David ahora mismo tiene heridas de metralla en su pierna y la tiene inmovilizada. Entonces el padre nos contaba, ¿no?, que cuando ocurrió esto, hombre, para él obviamente ha sido un batacazo importante en su vida, que le hizo replantearse muchas cosas y que muy costosamente, y además nos lo dijo con una entereza ejemplar en la entrevista, él perdona al Estado Islámico, pero no puede volver a confiar en los musulmanes, ¿no? Entonces, también nos hemos encontrado otros casos así, ¿no? La madre de Cristina, que es una chica de 3 años y medio, que el Estado Islámico la arrebató de las manos de los brazos de su madre y no sabemos nada de ella no sabe nada. Lo único que sabe es que está en Mosul con una familia musulmana, no sabemos qué está haciendo ahí ni cómo está, pero lleva un año sin saber qué le ha ocurrido a su hija. Y ¿sabe que vive? Tampoco sabe que vive. Entonces ahora mismo está en una situación en la que... Terrible. En la que es que, o sea, no hay nada peor, y esto las madres lo saben mejor que nadie, pero no hay nada peor que no saber ni siquiera si tu hijo está vivo o está muerto, ¿no?
Entonces la madre, estuvimos haciéndole una entrevista y estaba desmoronada. Entonces lo que hemos visto es que aunque la gente pues reza y aguanta con su fe lo que le ocurre, pues la gente al mismo tiempo sufre muchísimo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y esto no es una cosa que tengamos que conmovernos los cristianos también, es una cosa que el mundo también le está afectando, o sea, que el mundo está viendo que estas personas están sufriendo injustamente una guerra de la que ni siquiera han tenido la oportunidad de evitar, ¿no? y de irse, ¿no? Entonces... ¿Tú qué conclusión has sacado de nuestra contribución? ¿Qué podemos hacer? ¿Está algo en nuestras manos? Bueno, como cristianos, invito también a cualquier persona de otra religión, rezar. El poder de la oración es muy importante y a veces igual no nos creemos que la oración pueda solucionar la vida de estas personas, pero sí que es verdad que ellos mismos nos pedían que rezáramos por ellos. Y también nos decían que rezaban mucho por nosotros, por Occidente. Eso es lo primero. Lo segundo, darles voz. Hoy en día es muy fácil, a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de muchas plataformas, de las nuevas tecnologías, es muy fácil llegar a públicos muy diferentes y dar a conocer lo que está ocurriendo ahí. Y luego la tercera, yo diría, ayuda económica o de voluntariado en estos países en los que está afectando la persecución a los cristianos directamente, ¿no? Claro. Yo imagino que necesitan fondos, ayuda Iglesia necesitada a través de todos los cristianos del mundo, estar haciendo llegar, porque claro, están viviendo esa situación dramática, desarraigados de la limosna universal. Exactamente. De hecho, ayuda a la Iglesia necesitada, algo que a mí me llamó la atención es ver que siempre, en casi todos los campos de refugiados a los que nosotros fuimos, ellos estaban presentes, ellos estaban ayudando, siempre. También vimos algún stand, o sea, algún campamento de UNICEF, de ACNUR y de algunas otras ONGs, pero ayuda a la Iglesia necesitada, de Caritas Toledo, por cierto, también en Alcos, que eso me llamó la atención, pero ayuda a la Iglesia necesitada está muy presente. Por ejemplo, en el campo de refugiados de Sor Sujama, que es en Osal City, se llama, es un campo de refugiados donde hay 900 casas, donde en cada casa viven unas 3 o 4 familias por casa. Pues ahí está ayuda a la Iglesia necesitada está pagando 1,9 millones de dólares al año por pagar la hipoteca de estas casas, el alquiler, perdón, de estas casas. Está haciendo posible la supervivencia. Pero al mismo tiempo, en diciembre se agota ese dinero y tienen que volver a pedir desde la diócesis, tienen que volver a pedir ayuda a la Iglesia necesitada más dinero para hacer frente a los 6 meses siguientes, y ahora mismo no sabemos a ciencia cierta si va a ser posible. Entonces está en una situación muy difícil. Le decíamos a Sor Sujama, ¿y tú crees que va a ser posible que...? Y ella decía, bueno, hay que tener fe, ¿no? ¿Y tú estás dando voz a esa necesidad? Sí, desde aquí. Espero. Sí. Efectivamente, porque bueno, estamos acabando ya el programa, pero yo imagino que esta experiencia no será una experiencia más veraniega, sino que esto va a marcar tu vida profesional y tu futuro, ¿o no? Hombre, sí, veraniega también ha sido porque hacía un calor de unos 45 o 50 grados cada día, pero sí, a mí personalmente me ha marcado y profesionalmente también creo que es una buena oportunidad. O sea que, no sé, en todos los campos yo estoy muy contento, aunque es muy difícil lo que ves ahí y vivir con ello también es muy complicado, pero al mismo tiempo pienso que es donde había que estar. Donde tenía que estar. Oye, Alfredo, muchísimas gracias. De nada, a ti. Aquí tienes que venir más veces porque queremos que la realidad de los cristianos perseguidos y el apoyo del resto de la humanidad pues sea una línea transversal en los programas de Iglesia Navarra. Así que el resto de los miembros de Guardianes de la Fe se lo comunicas y a ver si nos vemos por aquí. Bien. Muchísimas gracias, adiós, hasta pronto, hasta la semana que viene. Muchas gracias.